Ahí está. Es que tú ya sabes que a mí acelerarme no me viene bien. Primero por la miocardiopatía y segundo porque cuando me acelero... pues, Puedes caer en el riesgo de interrumpir interrumpirme a mi compañera del alma. Y eso no queremos está que bien. suceda. Hola, ¿qué tal? Toca ya un vídeo para no perder ya el canal, digamos. Y he querido traeros hoy el fenómeno de la interrupción en la conversación, ¿vale? La idea me vino porque escuchando el podcast de Payasos y Fuego, en el que participan Inés Hernán e Ignatius Farray, bueno, es dentro del mundo de los podcasts, que hay miles de podcasts, das una patada y sale un podcast, precisamente el de estas dos personas es uno en el que cuando lees los comentarios mucha gente lo comenta, no paran de interrumpirse el uno al otro, o sea, tiene una forma de conversar muy especial. Entonces me pareció súper interesante para analizar si de verdad la sensación que da de interrupción es así. Para quienes no conozcan este podcast, realmente no trata sobre nada en concreto, no puedes decir que es un podcast en el que hablan de X temas. Bueno, es más bien rayaduras de cabeza entre los dos. O sea, Ignatius es un cómico muy famoso, Inés está en muchos programas de tertulia, de información más bien, aunque también tiene su parte cómica ella. Y la verdad es que es una combinación muy extraña de personajes. ¿Cómo son ellos dos cuando conversan? Bueno, si viéndolos por separado, quien haya seguido a Ignatius es famoso en sus apariciones, que es una fuerza indómita de la naturaleza, así incontrolable, en la que en los programas a los que va, el presentador o quien está, tiene que controlar muy bien a Ignatius, cortarlo para que deje de hablar, porque él se viene arriba, empieza y no para, y hay que ponerle barreras para que el programa en el que esté tenga un orden. Se nos ha ido el tiempo a tomar por saco. 25 minutos de 25 luz porteñano minutos clavados. Como señores. Es un nuevo concepto. Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿se oye? No, no se oye porque está Ignatius hablando por encima. En cambio, Inés pues es una mujer que sabe comunicarse de forma normal, digamos. O sea, cuando la ves en otros podcasts, en otras tertulias, programas o lo que sea, no veo, o sea, no lo he analizado, o sea, se podría hacer podríamos hacer un análisis contrastivo y ver qué diferencia hay en sus interrupciones con Ignatius y con otras personas en otros programas, pero yo con mi percepción subjetiva diría que sí que respeta dentro de lo que es normal en la conversación española o en la conversación formal los tiempos, los turnos y las interrupciones. ¿Qué ocurre cuando están juntos? A ver, este tipo de podcast como he dicho, no tienen un orden específico, unas secciones bien restringidas, sino que es más bien ellos dos hablando del tema que les salga, más o menos el que Inés intenta establecer y lo que Ignatius le deja hacer, básicamente. En realidad yo creo que cuando mejor funciona es cuando Inés se sube al carro de Ignatius, él propone ideas locas y ella le suma más locura y lo deja a él anonadado, ¿no? Cuando intenta ella llevar un ritmo más normal, digamos, o encauzar la conversación, siempre hay una lucha por parte de Ignatius, por mantener esa locura. Como ahora veremos, no todos los tipos de interrupciones que ocurren en la conversación, o sea, con interrupción me refiero a un solapamiento que hace que la otra persona deje de hablar y sea la otra la que empiece a hablar, o sea, esos cortes entre los interlocutores. No siempre suponen una agresión hacia el otro, sino puede ser una colaboración sobre el tema que se está tratando. Entonces, realmente el hecho de por sí de interrumpir a la otra persona, físicamente interrumpir, no tiene que ser malo, ¿vale? Y me parece, para simplemente quien tenga curiosidad un poco por este tema, una buena idea explicaros tipos de interrupciones que hay más o menos aceptada entre los interlocutores. O sea, voy a partir de la tipología de Ana María Cestero. Vamos a ir ahora al análisis que he hecho y os pondré un ejemplo de cada tipo de interrupción y os diré cuántas veces han ocurrido interrupciones de las que se llaman injustificadas.
Bien, vamos a ver primero un ejemplo de interrupción involuntaria. Serían aquellas en las que hay un fallo de percepción en el mecanismo de cambio de turno. Uno deja de hablar por unos segundos y quizás tiene intención de hablar o de que hable el otro, pero el otro tampoco capta si ha terminado o no ha terminado de hablar. Entonces, muchas veces se produce un solapamiento de las voces de los dos, algo que se produce de forma simultánea. Vamos a ver un ejemplo. Efectivamente. Y bueno, ¿y por qué no decirlo? Efectivamente. Y bueno, ¿y por qué no decirlo? Luego tendríamos otro ejemplo en el que ocurre lo mismo, pero, por ejemplo, Ignatius es consciente de ello y pide perdón por ese solapamiento al tomar el turno los dos. Te informo, antes de empezar el programa, perdona. Esa sería la interrupción involuntaria, ¿vale? Todas las demás que vamos a ver son voluntarias, pero algunas están más aceptadas que otras. Y con aceptadas me refiero como la cortesía, en los modales, en las normas de la conversación española. Bien, entonces, dentro de las voluntarias tendríamos una violación consciente de los mecanismos del intercambio. Los que conversan se dan cuenta de las marcas del otro por hablar, pero aún así conscientemente las ignoran. O sea, me da igual que estés a mitad de tu explicación porque lo mío es más pertinente en este momento por X razones. Antes de ver las injustificadas, vamos a ver una tipología de justificadas, o sea, de voluntarias justificadas por la situación de la conversación. Vale, vamos a ver las justificadas neutras. En este caso, tendríamos un contexto en el que uno de los interlocutores entiende lo que el otro va a decir, medio lo adivina, ¿vale? Debido al contexto extralingüístico o el conocimiento del mundo o lo que han estado hablando durante la conversación. Uno de ellos más o menos entiende cómo va a terminar la otra persona o ve que ya está poniendo ejemplos de lo que quiere decir, que más o menos el turno está a punto de terminar. Pues antes de que lo termines yo ya adelanto con el comentario o con lo que siga. Realmente se considera un tipo de interrupción positiva porque se entiende que te estoy prestando atención, que estoy siguiendo el hilo de tu pensamiento y eso me permite adelantar mi turno. Vamos a ver un ejemplo de esto. Claro, no, como la reina Sofía estornudando, en plan de, ¿sabes? Y ya está, ¿sabes? En plan de, y empezó el COVID en España, ¿sabes? Bueno, podemos dejar esa historia abierta. Sí, estaría interesante. ¿Ves? Él interrumpe cuando ella está diciendo o una cosa así. Es un buen momento para que Ignatius entre, realmente, aunque él la esté interrumpiendo en cuanto a palabras. O, por ejemplo, comentarios de apoyo, de acuerdo, no pasa nada si se solapan porque no están transmitiendo información importante, tú lo puedes escuchar mientras sigues contando tus cosas. Bueno, cuando hay éxito, todo es una fiesta. Vale, absolutamente no pasa nada si Ignatius lo interrumpe porque está mostrando acuerdo. Bueno, cuando hay éxito, todo es una fiesta. Luego, dentro de la clasificación, tendríamos las voluntarias, justificadas, pertinentes. Estas lo son porque realmente son un turno breve, un comentario, una pregunta que uno hace al otro para enriquecer el turno de la otra persona, la que tiene el turno. Porque es un comentario que si no se emite en ese momento, luego esperar a más tarde tampoco tendría sentido porque es sobre la propia narración que la otra persona hace, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo. Yo quería un jamón del de cortar, era lo único que yo vale, pedía. de jamón ibérico. Claro. Vale, entonces, como ella está haciendo la explicación del jamón que comía de pequeña, y él en ese momento hace la pregunta como para aclarar, el jamón ibérico. O sea, es un buen momento para preguntarlo, aunque la esté interrumpiendo en ese momento, porque ayuda a la narración de la historia. Y luego tendríamos las voluntarias justificadas, cooperativas, son parecidas a las pertinentes, pero ya en vez de un comentario sobre lo que la otra persona está diciendo, le ayuda a completar el mensaje, porque a lo mejor ve que se está ralentizando, que no encuentra la palabra y le ayuda a completarlo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en el que aquí está un poco atorado para encontrar la palabra Ignatius. Lady Macbeth en el sentido de que Lady Macbeth era la que... instaba, era la cooperadora necesaria del crimen. Le calentaba la cabeza. Vale, estar ahí, y entonces ella ahí va para ayudar con la palabra. Y luego, por ejemplo, un ejemplo en el que se van ayudando mutuamente para formar el turno entre los dos.
equipo, todo el staff que curra en el Harvey. Empezando por Edu y todos los compañeros del Harvey, que se van a ir a Nueva Orleans. A Nueva Orleans, a los carnavales, concretamente. ¿Vale? Entre los dos lo van diciendo. Entonces, realmente, todos estos casos son casos en los que esas interrupciones no nos hacen daño, digamos, no nos resultan molestas, son las normales que vemos en una conversación normal en la que se coopera para que avance la conversación. Por último, vamos a ver las no justificadas o no permitidas, que se hacen voluntariamente, pero no está justificado, digamos, por cortesía, no estaría justificado, ¿vale? Y no estaría justificado porque no hay ninguna marca por parte de la persona que está hablando de que esté terminando su turno, de que vaya a terminar, y entonces estás cortando su explicación sobre lo que sea. A veces la razón para una persona para interrumpir de esta manera es que está intentando durante un buen rato decir algo y la otra persona no le deja, y entonces su única forma de hacerse valer, de hablar, es interrumpiendo de esta manera. Y esto pasa bastantes veces también en este podcast. Voy a poneros algunos ejemplos de las no justificadas. La verdad es que es un poco complicado de discernir entre estas y las anteriores, porque claro, uno no tiene el objetivo de ir interrumpiendo por la vida, ¿no? Obviamente, uno no va a malas generalmente, claro. Entonces, quizás hay veces que podríamos decir, no se justifica porque aquí realmente sigue hablando del mismo tema o lo que sea. Pero son casos donde no es tan claro la justificación como los otros ejemplos que os he puesto, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ponerlo a ver qué opináis de algunos de estos ejemplos. Y psicóloga. Y tu psicóloga. Vale, es un día especial en el que tú y yo, O este ejemplo. al mismo tiempo, te da curiosidad de decir, a ver qué mierda me cuenta. Interés. Entonces Sí, yo creo a que la cualquier historia iniciada con... Aquí podríamos decir que o bien ella está interrumpiéndolo a él en su explicación, o que él tampoco deja que ella introduzca ese cambio de tema o ese comentario. Vampiro, exacto, luego después y Divergente, el Drácula de ha habido Coppola. muchas, efectivamente, y el Drácula de Quiero decir, Coppola. después del revival, por supuesto, de Drácula. Claro, quiero decir, no. pero después de que que volvió a poner... ¿Piensas construir un imperio? Correcto. Correcto, hombre. O sea, Hombre, la no persona solo- a la que todo el mundo considera la estrella mediática de los próximos años. Vemos aquí que ella cuando dice hombre, parece que va a añadir algo más, pero no le deja a él. O este ejemplo en el que directamente él hace un cambio de tema directo. Y ahora tú también tienes que Fíjate, empezar a otra quitarte los cosa, padrastros. había, aparte de tener un sueño contigo, Bueno, y tenemos ejemplos en los que, por ejemplo, ella intenta tomar el turno, pero él no se lo permite. lo que te quiero decir es que está el, Entonces la gente, por está el matiz de si yo te lo cuento como pretendiendo Pero, yo Nacho, escúchame una ciertas cosa. cosas, como el matiz siempre de yo pretendiendo o queriendo que eso me lleve Y la a gente algo, que- la gente- conseguir. O sea, por un lado, ella está intentando interrumpir su discurso y al mismo tiempo él, al no ceder, está acaparándolo. Tenga miedo al fracaso, Claro. en el sentido en el que eso estamos hablando. Hablemos Sí, de fracaso, porque también... nuestro tema. ¿Vale? O sea, él no ha terminado el turno y ella aprovecha que le da este término fracaso para cambiar de tema, ¿vale? O sea, es una buena forma de cambiar la temática, pero digamos que no está al hilo de lo que él estaba diciendo. Es una forma ya de tomar el turno más abrupta que las que hemos visto anteriormente, ¿no? De las cooperativas, de las pertinentes. Bueno, estos han sido algunos ejemplos de todos los tipos de interrupciones que puede haber en la conversación, voluntarias, involuntarias, justificadas, no justificadas. Quería enseñaros un poquito de cada una, pero lo que yo he estado contabilizando en este primer episodio de podcast suyo no es todos los tipos de interrupciones, cuántas hay, de qué tipo, porque, vamos, sería un trabajo titánico. Básicamente me he centrado en las no justificadas, ¿vale? Que serían las que entorpecerían más la conversación. Y he calculado que en total Ignatius haría 87 interrupciones e Inés 63.
¿vale? Las dos son bastante altas, no es que todas las haga Ignatius e Inés no hagan ninguna interrupción, para nada. ¿A qué crees que le está interrumpiendo aquí ahora para que no pueda terminar su discurso? ¿Qué está pasando? Es que ahora se han dado la vuelta a las tornas. Pero lo que digo, al final es un poco, si la actitud de tu hablante es con muchas interrupciones, tú tienes que estar al mismo nivel para poder hablar, ¿no? Básicamente. Entonces, no lo he comparado con otro podcast, o sea, sería muy interesante ver, por ejemplo, el podcast que tiene Inés, el otro, el de Seremos Mejores. Pero al final, más o menos, el programa funciona porque lo que digo, ellos van complementándose muy bien y quizás esas interrupciones hacen más trepidante lo que están contando y ellos van imponiendo cada uno sus ideas, sus ejemplos. Y lo que digo, quizás no es para el gusto de todos, o sea, puede ser una persona que te sientas un poco como en una estampida emocional al ver tanto corte, tanta lucha por el turno entre unos y otros, pero al mismo tiempo como están tratando siempre el mismo tema entre los dos, ninguno cambia directamente, bueno, también sí que lo hacen, pero bueno, más o menos es una forma de construir el discurso bastante diferente a lo normal, podríamos decir, y que es como construir una casa a ladrillos que están amontonados, pero ahí la casa se mantiene en pie, digamos. Estas interrupciones constantes son un hecho que la gente comenta en los comentarios de YouTube. Y es algo que ellos también dicen en alguno de los programas, a lo mejor, no sé si en el segundo o en el tercero, Ignatius le pide disculpas a Inés, le dice, ay, me han dicho que te interrumpo demasiado, pues perdona, voy a intentar cambiarlo. La pregunta es si lo consigue. Yo solamente he analizado el primer capítulo con la idea de que al ser el primero podrían tener menos coordinación entre ellos y quizás ahí saldrían más interrupciones negativas, digamos, o que corten la conversación. No sabría decir si hay una evolución porque no lo he contabilizado, mientras que en el primer capítulo sí que he contado todas las interrupciones injustificadas, no lo he hecho con los demás. Ya he tardado bastante con el primero, pero bueno, si me lo pedís podría ver esa evolución o quizás de algún episodio último o lo que sea. La verdad es que viendo los últimos episodios que yo he visto en las últimas 2 semanas, diría que todo sigue igual, porque los estaba viendo, escuchando, y me iba diciendo, uy, ahí hay una, porque claro, yo ya tengo la mente con el chip de ir captándolas, así que veía un montón, y en los últimos 2 capítulos creo que Inés estaba ya un poco molesta con esta situación. Os pongo ahora una captura de un momento en el que, mira, yo creo que esta mujer está ya hasta el papo de que le esté interrumpiendo todo el rato este hombre. Queríamos hablar de peloteo, de amabilidad. ¿Qué más cosas tenemos puestas? Nacho, no me interrumpas, que si no me despisto, coño, que me pasa como a ti. Es que un día te voy a partir un la cabeza y, O sea, y me voy a quedar tan a gusto. Lo que para mí era acompañarte, para ti ha sido una interrupción. Nacho. Lo que para mí era... Nacho, ¿cómo digo, me dices? ¿Cómo puedo tienes mejorar? los huevos ¿Cómo eso? Siendo, Mira, lo voy a hacer yo igual también. Siendo por naturaleza. Yo creo que ella ya sabe cómo es él, o sea, lo conoce, en algún momento dice, mira, eres una persona especial, por no decirle otra cosa, ¿no? Ay, no para de darle golpes a la mesa. Entonces ella ya sabe más o menos cómo manejarlo, cómo son las conversaciones con él, que tiene que ser brava, imponerse, y si ve que él se está ya enrollando con un tema, ella cambiará a otro. Y más o menos va manejando así la situación, o sea, si él es abusivo, es conflictivo en el turno, ella tiene que serlo también, porque si no esa conversación, o sea, él te come. Hola, grabo el final del vídeo un año después de que empezara el análisis, porque, bueno, lo he ido dejando la edición por la tesis y 1000 cosas. Así que no tenía un final grabado, así que lo hago ahora. Mi interés en este podcast estaba en que muestra una conversación conflictiva, que no es tan fácil de encontrar en otros contenidos o en cualquier conversación normal, no es tan fácil de encontrar, entonces me pareció muy, muy interesante
traerlo aquí. Y nada, muchas gracias a los que veáis el vídeo. Sé que no subo nada a menudo, ya sí creo que llevo como 2 años sin subir nada, pero bueno, según me rote, pues ya iré haciendo mis cosillas, según me venga la inspiración, algún día o lo que sea. En fin, os dejo un clip final del podcast que trae un poco de esperanza a que la intercomprensión sea posible. Un beso a todos. Hay cagadas mínimas. Ay, Nacho, estás puesto en actitud de escucha. Estoy desarrollando mi comunicación no verbal. Ay, Dios Esto mío. significa que te quiero, te adoro y te escucho.